Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Los saludamos desde la sala de conferencias de la UCU Business School, donde estamos abriendo una nueva edición del tradicional foro económico de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. En esta ocasión el foro se desarrolla al final de un año, el 2022, que comenzó todavía en medio de la pandemia de COVID-19 y su variante Omicron, que unos meses después dejó atrás la emergencia sanitaria, pero sumó como una crisis permanente la guerra en Ucrania a partir de la invasión de Rusia, con todas sus consecuencias humanas, geopolíticas y económicas a nivel global. Entonces, con ese telón de fondo, ¿cómo llega la economía de Uruguay al final de este año, que por otra parte es el tercero del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y la coalición multicolor? ¿Cuáles son las perspectivas para el 2023 que ya tenemos por delante? Estos puntos y unos cuantos más van a pautar las exposiciones y el intercambio que ahora se inicia y que estará a cargo de tres destacados economistas y consultores: Tamara Yandi, Alfonso Capurro y Javier de Aedo. Ya mismo daremos paso a esas presentaciones, pero antes invitamos al micrófono a la contadora Rosario González Stewart, presidenta de ACDE, para que ella dirija las palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del Foro Económico que realizamos desde hace ya 38 años. Saludo a autoridades nacionales, de organismos internacionales y nacionales, representantes de cámaras, instituciones socias, socios de ACDE y amigos de nuestra asociación. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes y les agradezco su participación en modalidad presencial y virtual. Tenemos más de 230 personas que hoy nos acompañan entre ambas modalidades. Muchas gracias por estar aquí. Como líderes de empresas, tenemos la responsabilidad primera, de gestionar bien nuestras organizaciones. Somos actores necesarios para el cambio y debemos asumirlo con responsabilidad, con creatividad y sin miedo, como nos ha dicho en reiteradas ocasiones a los empresarios el Papa Francisco, y lo reiteró en Roma cuando estuvimos en un encuentro con él en el marco del Congreso de la Unión Internacional de Dirigentes de Empresas, a la cual pertenece ACDE, el pasado mes de octubre. Nuestra asociación está cumpliendo 70 años con una misión que cada generación está siendo vigente: transformar las empresas y su entorno para la creación de un mundo más justo y humano basados en el bien común. Ellos deben reconocer valores que todos compartimos, estamos hablando del bien común, y que también tienen que estar presentes a la hora de gestionar nuestras organizaciones. Y como siempre decimos en ACDE, nuestra misión, las personas tienen que estar en el centro de nuestra actividad. Y es por eso que al gestionar nuestras empresas, ellos deben, en nuestro accionar, reconocer esos valores. Eso es una llamada a nosotros los empresarios. Tenemos valores y no los tenemos que poner, sino los tenemos que actuar. Entonces, como estaba diciendo recién Emiliano Cotelo, nosotros estamos próximos al cierre del año. Entonces, es un momento para entender cuál es la coyuntura en la cual estamos y además para hacer proyecciones de corto y de mediano plazo. En este contexto, que también Emiliano nos decía, hacer una proyección de largo plazo, nos lo dirán, pero es imposible o muy difícil. Entonces, yo diría que es un momento excelente para tener claro cuáles son las perspectivas económicas, nacionales e internacionales, y cómo evolucionarán los principales indicadores. Esperamos escuchar acerca de la inflación, la variación del dólar, el salario real, cómo se proyecta la evolución del crecimiento de la actividad económica del país, si tendremos inversiones nacionales o recibiremos extranjeras, entre otros indicadores que nos estarán ilustrando en el día de hoy. Todos estos indicadores
impactan seguramente y sin duda, diría yo, en uno que es muy relevante, que es el empleo. Entonces, esperamos realmente que el empleo aumente, porque lo que buscamos también es que mejoren las condiciones de las personas y contribuyan entonces también al aumento del consumo, al aumento del ahorro y de la inversión. Es por esto que agradecemos a nuestros expositores, Alfonso Capurro, Javier Daero, Tamara Yandi, que van a hablar y nos van a mostrar cuál es su visión y perspectiva sobre estos temas. Luego vamos a tener una instancia de preguntas y de intercambios. Entonces los invito ahora a ver un video institucional que hicimos por los 70 años y luego le damos la palabra a Emiliano Cotelo, que va a dirigir este foro, al cual también le agradecemos muchísimo por su presencia aquí en el día de hoy. ¿Cómo será el mundo en 70 años? ¿Te lo imaginas? Nosotros sí. Es más, no solo lo imaginamos, lo estamos haciendo. Porque mirar hacia adelante no es algo nuevo para ACDE. Quizá hoy suene muy moderno y actual hablar de sustentabilidad o de poner a las personas en el centro. Pero para nosotros esa modernidad ya tiene 70 años, porque fueron nuestros fundadores, allá por 1952, quienes comenzaron a trabajar por la transformación de las empresas y su entorno, con una mirada creativa y con foco en el bien común. Dentro de 70 años, ¿seguirá siendo novedoso buscar la sustentabilidad de las empresas a través de la gestión basada en la dignidad de las personas y el bien común? No. Ya no será una novedad, será una realidad, porque ACDE estará allí trabajando para que lo sea. Quizá alguien se pregunte, ¿cómo podemos estar tan seguros? Y la respuesta es simple, porque lo venimos haciendo durante los últimos 70 años. Porque fue en aquel entonces que unos visionarios lo establecieron como objetivo y hoy lo mantenemos más vivo que nunca. Y porque sabemos que los valores cristianos, sí, esos que son universales y que tienen más de 2000 años, seguirán guiándonos e iluminándonos. Y estamos seguros de algo más. Los últimos 70 fueron solo el comienzo. Porque aquellos preclaros que en 1952 ya hablaban de sustentabilidad, de dirección participativa en las empresas, y de que las personas siempre serán un fin y nunca un medio, nos marcaron el camino. Será en honor a ellos, a su ejemplo y a su mirada clara, que seguiremos trabajando. Pero también será trabajando en honor a las próximas generaciones de empresarios. Esos empresarios que, estamos seguros, dentro de 70 años festejarán la vigencia de nuestra misión. En ACDE estamos felices de cumplir 70 años, pero más felices estamos de mantener vivos los valores que, al fin de cuentas, son los que nos guían para construir ese mundo mejor. 1952, 2022, 70 años de ACDE. 70 años de empresarios enfocados en el bien común. Damos comienzo ahora a la serie de exposiciones. No fue sencillo definir quién empieza. No fue simple determinar quién se hace cargo de la intervención inaugural. Bueno, había varios criterios posibles. Nos terminamos volcando por asignarle la palabra al dueño de casa, entre comillas, el economista Javier Daedo, director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Lo escuchamos a él, después a Tamara y finalmente a Alfonso. Buen día. Créanme que es un gusto, una distinción ser convocado nuevamente por ACDE y máxime en su aniversario 70 para participar de este evento, hacerlo junto a Tamara y Alfonso, de los más destacados representantes de las nuevas generaciones de economistas, y con Emiliano, conduciéndolo como es habitual, con quien hemos compartido de algún modo los últimos 30 años de la política y la economía, y en un par de veces trabajando juntos incluso.
La estructura de mi presentación es la habitual, algunas palabras sobre la situación global, la situación de nuestros vecinos, y después de Uruguay, pero tratando de poner el foco, no traje diapositivas, seguramente hubiera sido reiterativo, un problema en reiteración real, como dicen las crónicas policiales, porque seguramente nos pisaríamos, entonces preferí hacer algo más reflexivo y poner el énfasis en la desaceleración que está teniendo la economía después del rebote post-pandemia, en la situación fiscal y en ese dilema que se puede plantear entre la regla fiscal, que hasta ahora se ha cumplido espectacularmente, y los tradicionales carnavales electorales. Un tema muy recurrente en la política económica uruguaya, que es el habitual desbalance entre objetivos e instrumentos, y profundizar en las limitaciones que tienen los instrumentos. Y siguiendo las palabras de la presidenta, si hubiera tiempo, y si no, quizá en la ronda de preguntas, algunos pincelazos sobre el crecimiento a largo plazo de nuestro país, si es que alcanza esa tasa del 2,1% que el panel de expertos que tiene en cuenta el Ministerio de Economía estimó como tasa de crecimiento a largo plazo. Entrando en la economía global, bueno, la historia cercana arranca con una gran expansión monetaria en ocasión de la pandemia, con una guerra que aparece cuando la pandemia no se había ido del todo todavía y que genera un tremendo shock de oferta. Y en ese contexto la inflación vuela, como hacía décadas que no lo hacía. Y hay una evidente subestimación del problema y una reacción demasiado tardía y demasiado suave por parte de los bancos centrales del hemisferio norte. Entonces, la inflación demora más tiempo en volver al trillo, se sube la tasa de interés más rápido y más alto de lo que hubiera sido necesario seguramente si se hubiera agarrado a tiempo el tema o encarado a tiempo el tema, y el costo es mayor y será mayor en materia de actividad económica y empleo. El impacto de esta historia sobre las economías emergentes como Uruguay, bueno, es lo que llamamos un shock externo negativo, que contribuye, por un lado, a la desaceleración de la economía, y por otro lado, debería dar lugar a un ajuste de precios relativos, en este caso un aumento del tipo de cambio real. Vamos a ver más adelante cómo está reaccionando la política económica frente a este escenario, y si está siguiendo lo que sería aconsejable ante una situación de shock externo negativo. En el caso de Brasil, tiene un escaso crecimiento económico estructural. En los últimos 10 años, Brasil creció al 0,4% anual, mientras que sus compañeros de clase, los países emergentes, crecieron al 4,1%. Hagan la diferencia, elévanlo a la décima potencia y se van a dar cuenta que ha sido un lucro cesante terrible el de Brasil. Pero tiene elementos positivos. Tiene un banco central efectivo, con una buena reputación bien ganada, en un país donde se puede hacer política monetaria en serio porque tiene una moneda única y propia. Tiene un sector externo normalmente sólido, con una cifra siempre importante de inversión extranjera directa y cuantiosas reservas. Y tiene algo bueno, parecido a nosotros, que no cambian las proyecciones macroeconómicas si hay elecciones. La encuesta semanal Focus, que se publica todos los lunes por parte del Banco Central de Brasil, no se dio por enterada de que hubo elecciones un día determinado de octubre y balotaje. Bueno, eso en principio habla bien de la economía brasileña. En la coyuntura se aceleró un poquito el crecimiento, pero solo transitoriamente. Ya la perspectiva que va a crecer menos de 1 el año que viene. Ha tenido un muy buen desempeño fiscal y una reducción del ratio deuda-producto desde el año 2020 para acá. La inflación está en descenso, había llegado al 12 y ahora está en 6 y pico. Fue ayudada por una reducción de impuestos a los combustibles que dio lugar a 3 meses consecutivos con deflación. Y tiene una moneda que está depreciada en cualquier visión que uno pueda tomar de paridad de poderes de compra, debido a las incertezas sobre el futuro fiscal y a la posibilidad o no de hacer reformas. Yo diría, viéndolo de Uruguay, a mí Brasil por lo general no me quita el sueño, como sí lo hace Argentina. En principio no debería preocuparnos, pero en los últimos días ocurrieron algunas cosas. Por ejemplo, el presidente electo Lula se manda unas declaraciones disparatadas sobre la política fiscal, diciendo que
dando a entender que habría que ser más flexible y más expansivo, y el mercado no lo perdonó. En cuestión de horas, el dólar saltó considerablemente, la bolsa cayó. Y ayer, bueno, esto que venía incubándose del lado de Bolsonaro, del actual presidente, que pretende impugnar la elección, y eso puede generar muchos ruidos políticos. Y lo que sabemos es, especialmente después del episodio de Liz Truss, que los mercados no perdonan tonterías, ¿no? En el caso de Argentina, es una situación espectacular vivir una especie de revival. Es decir, para los que no vivimos los 50 y mitad del siglo pasado y lo estudiamos, en Argentina tenemos un caso de cómo era la política económica en estos países. Son políticas de mediados del siglo pasado que dan los mismos resultados que daban entonces: inflación, escasez de divisas y pobreza. La corrección y normalización de esta situación es muy difícil, más allá de cuál sea el próximo gobierno. De hecho, ya hubo un cambio de gobierno, salió el kirchnerismo, entró Macri hace 7 años y fue un fiasco. Dedicó a trabajarse para las próximas elecciones y no para el futuro de las generaciones siguientes, y bueno, y perdió las próximas elecciones, como suele suceder cuando hacen esas cosas. Argentina va a quedar empobrecida y barata por tiempo indefinido, lo que es un dato preocupante para nuestro país. Y esto lo digo independientemente del gobierno que sea electo en 2023. Yo no veo la luz al final del túnel. Visto desde Uruguay, mis colegas del campus de la UCU en Salto, las economistas allá llevan desde el año 2015 un relevamiento periódico de los precios, el índice de precios de frontera, lo denominaron ellas, que releva los precios de los dos lados en Salto y en Concordia. Bueno, el último relevamiento fue del mes de septiembre y dio que Salto está 118% más caro que Concordia. Es difícil en ese sentido. Bueno, y los datos del turismo del tercer trimestre muestran una situación inédita, con Argentina recibiendo un gasto de uruguayos que duplica al gasto de los argentinos en Uruguay, y un desbalance de 120 millones en el trimestre. Las medidas que el gobierno puede adoptar en este contexto son por definición insuficientes, porque no es como antes, que era transitorio y se iba a dar vuelta y ajustaban y entonces la alegría iba por barrio, se cambiaba de frontera. Ahora da la impresión de que no es fácil que eso ocurra. En la coyuntura están con una inflación en los 3 dígitos, el tipo de cambio, la tasa de política monetaria, el IPC, todo está volando a la misma velocidad, del 6-7% mensual, los salarios y las jubilaciones un poco menos. Están haciendo devaluaciones selectivas vía diferentes tipos de cambio. Vuelve al receso, está volviendo al receso económico tras la expansión fiscal electoral del año pasado. El acuerdo con el fondo fue hecho por resignación por las dos partes y para llegar al final del mandato lo menos mal posible, de modo que el ajuste el que venga después. Se da la paradoja de que el Fondo Monetario va a ser es más complaciente con el que desajustó y va a ser más exigente con el que tiene capacidad de ajustar. Y en ese contexto es que están las insólitas elogios de Cristalina Georgieva a la política económica argentina. Evidentemente, tiene que hablar bien de su principal deudor, porque quizá si no tiene que dar de baja una cifra importante en el balance del fondo. Lo que hay que tener en cuenta es que el relevo puede darle crédito. Es decir, si a cierta altura del año que viene, si hay un cambio de gobierno que se avecina y ese cambio de gobierno puede ser en principio sensato, bueno, puede aparecer el crédito, porque quien va a pagar esos títulos va a ser el que va a venir después y no el que está ahora. En definitiva, los vecinos van a crecer poco y estarán más baratos que nosotros, por lo tanto no nos van a impulsar en el futuro previsible. En Uruguay hay una desaceleración económica tras el rebote post-pandemia. De hecho, hoy estamos creciendo marginalmente a la tasa de largo plazo, algo más del 2%. Acá va a haber un equívoco, que obviamente cada uno trata de llevar agua para su molino y uno lo entiende en política, pero nosotros como economistas independientes tenemos que decir las cosas como son. Este año se va a informar un crecimiento del producto de entre 5,5%, quizás 6%, entre 5 y 6%. Una tasa espectacular. Pero la mayor parte de ese crecimiento no es de este año, es del año pasado. Es arrastre estadístico. Este año el crecimiento punta a punta, entre cuartos trimestres, va a ser ligeramente superior al 2%. Algo parecido pasa con el empleo. El empleo se va a informar este año un aumento promedio de casi 40.000 puestos de trabajo. Y ese no va a ser el aumento que se dio a lo largo de este año.
Eso es todo heredado del año pasado, arrastre estadístico, porque se terminó el año muy por arriba del promedio anual. Entonces, bueno, estemos advertidos de que si bien algunos van a pretender usar esas cifras y uno lo entiende, sepamos decodificarlas y no creamos que estamos creciendo al 5,5 ni que estamos creando decenas de miles de puestos de trabajo. La cantidad de personas ocupadas dejó de crecer al iniciarse 2022. Si uno toma los números desestacionalizados, uno ve a veces en la prensa, incluso algunos periodistas que dicen, entre tal mes y tal mes se recuperaron tantos puestos, o cayeron. No, hay un margen de error de la encuesta de hogares, y entre meses consecutivos no son comparables las cifras. Si vemos las cifras desestacionalizadas, desde fin del año pasado no se crearon puestos de trabajo. La cantidad de personas ocupadas sí volvió al final del año pasado a superar niveles de 2015. En el periodo de gobierno anterior se perdieron 52.000 puestos de trabajo. Gran parte de eso se recuperó el año pasado. La tasa de empleo solo volvió al nivel del año 2018. Y si uno compara los últimos 3 años, ha subido porcentualmente más la población inactiva que la población activa. Es decir, se ha estado achicando de algún modo el mercado de trabajo, y es posible que haya algunos decenas de miles de desalentados que estaban ocupados previo a la pandemia en actividades informales y hoy no han sido retomados en el mercado, posiblemente por las nuevas condiciones de trabajo post-pandemia, y engrosaron la cantidad de personas inactivas. Los 3 motores están encendidos: el consumo, la exportación y la inversión, pero el consumo de los hogares es el rezagado. Por eso es la contradicción que el otro día decía con razón Mario Vergara, que entiende bastante de política monetaria, y decía, bueno, pero si uno endurece la política monetaria es para enfriar la economía, y no hay un problema de recalentamiento económico. En particular, el consumo está rezagado, recién está retomando los niveles prepandemia, y una parte de ese consumo encima no se hace dentro de fronteras, sino lo hacemos afuera, porque tenemos a ese vecino tan barato. Se abastece mediante importaciones. Bueno, en materia fiscal, el gran mérito del gobierno ha sido ha cumplido con la regla fiscal que ellos mismos definieron, que como toda construcción humana puede merecer críticas, y hay colegas que la han criticado, pero que es mucho mejor que lo que teníamos, que era un tope de deuda reajustable por ley todos los años, como se hacía en los hechos con mayoría parlamentaria. Entonces, el tema es que estamos en el año del medio. Es el tercer año, y normalmente entre el tercer año y el quinto año hay un deterioro fiscal. En el promedio de los 7 gobiernos democráticos después del 85, el deterioro fiscal entre el tercero y el quinto año fue de 1,3% del producto. El único año en que ello no ocurrió fue en la presidencia de Valle. Presumo que es porque no había margen para hacerlo, después de la crisis que habíamos tenido. Pero en todo caso es una regla no escrita, la regla de los carnavales electorales. Pero ahora esa regla no escrita, tan arraigada en nosotros, tenemos una regla escrita y que se viene cumpliendo, que es la regla fiscal. Entonces, yo diría que la duda genuina, incluso en colegas nuestros, puede ser: ¿se cumplirá de cara a las elecciones o realmente no se cumplirá y se cumplirá la otra regla de los carnavales electorales? Yo sinceramente le creo a la ministra y al presidente, los veo muy comprometidos. Van a tener que sufrir presiones importantes, porque una coalición numerosa en sectores y partidos tiende a ser débil, y para conseguir tener atada a toda la coalición hay que hacer concesiones a todos los integrantes, que a su vez leen seguramente en las asignaciones presupuestarias que tienen bajo su mando y bajo su control la razón del poder que tienen. Creo que la ministra y el presidente tienen que hacer como Ulises cuando volvía a la guerra de Troya, que para evitar dejarse tentar por el canto de las sirenas se ató al mástil y puso cera en la tripulación, en los oídos, para que no escucharan los cantos de sirena. Yo creo que eso es lo que tendría que hacer, porque si no, la cosa va a ser complicada. Ha habido una muy buena gestión fiscal hasta el momento, excluyendo el gasto COVID. El déficit fiscal hoy está en 2% del producto, lo que hace sustentable a la deuda pública. El ajuste fiscal se dio mediante la reducción en términos del producto de todos los rubros del gasto primario. Eso está bien, pero al mismo tiempo
plantea algún desafío para el futuro, algún riesgo. No es notorio que haya bajado el tamaño del Estado, no es notorio que haya habido una reducción estructural del presupuesto. Lo que ha habido es la compresión de un resorte. Y los resortes cuando se comprimen, y un día viene alguien que lo descomprime y saltan para arriba de vuelta. Entonces, con un gobierno cuidadoso, como ha sido este en lo fiscal, con una ministra de Finanzas cuidadosa, bueno, da para estar tranquilos, pero hay relevos de gobierno después. Entonces, el riesgo es que este ajuste fiscal, que no es estructural, sino que es esencialmente transitorio, corra el riesgo de revertirse en el futuro. También es cierto que desde la oposición se ha criticado la regla fiscal, entonces, en principio, pueden no tener compromiso con mantenerla. El desbalance entre instrumentos y objetivos. Hay una vieja regla de Tinbergen que habla de la condición de consistencia de la política económica, que dice que el número de variables objetivos y el número de variables independientes, de instrumentos independientes, debe ser el mismo. En Uruguay es habitual no cumplir con esa regla y ahí aparece el famoso dilema de los platitos chinos, que de vuelta cito a Mario Vergara, lo hizo muy popular en la época que estaba en el gobierno. Y eso se mantiene hoy. Hoy de vuelta tenemos el dilema de los platitos chinos. Fíjense ustedes qué objetivos persigue hoy la política económica. Crecimiento de la actividad económica y el empleo, recuperación del salario real a nivel prepandemia al final del periodo de gobierno, 2024, reducir la inflación a menos del 6, era menos del 4, era menos del 6, y un déficit fiscal apenas superior al 2% del producto. Bueno, en principio yo creo que este último se va a cumplir, pero los otros tres objetivos es un poco como la frazada corta. Si cumplo uno, va a ser difícil cumplir el otro. Son demasiados objetivos, se deberá elegir entre ellos, ya se ha flexibilizado el objetivo de inflación, y creo, es mi interpretación, mi análisis, que la prioridad política es el salario real. Con lo cual, bueno, en un contexto de una inflación alta, es complicado, y a su vez en un empleo que se ha frenado también. Para terminar en esta primera intervención, los instrumentos y sus limitaciones. De vuelta a la política fiscal, como Santo Tomás, ver para creer. Yo les creo, pero admitiría que otros no lo hicieran. La política salarial, en Uruguay hay una institucionalidad de tiempo inmemorial, que es la indexación, que nace como remedio, pero se vuelve una enfermedad al mismo tiempo. Y por delante tenemos indexación y recuperación, lo que imprime rigidez a la baja a la inflación. Y la política monetaria cambiaria, cuyo telón de fondo es clarísimo, en Uruguay no tiene la política monetaria la potencia y la fuerza que tiene en otros países, con moneda propia notoria. Yo discrepo con el Banco Central, ellos dicen que están desancladas las expectativas. Yo creo que las que están desancladas son las del Banco Central. Las expectativas en Uruguay están tremendamente ancladas desde muchísimos años en torno al 8%. Ese es el verdadero anclaje de las expectativas en Uruguay. El que está desanclado es el Banco Central, que pretende contra viento y marea, a cualquier precio, bajarla. Y no lo logra, y no lo va a lograr. El verdadero límite que está en la sociedad es no pasar el 10%. Allí se han prendido las alarmas. Pero nadie gana o pierde la elección, creo que tú lo decías el otro día, por una inflación del 2, 3, 6, 8, 10%. No es un issue eso en la sociedad. El problema de la sociedad es llegar a fin de mes, es tener un mejor salario real, tener empleo, pero la inflación del 6, a fin de cuentas me lo indexaron y en 6 meses me llego de vuelta al salario que tenía, y con una inflación en el semestre del 4% no es un problema. Entonces, la sociedad no demanda a los representantes que la inflación baje al 2 o 3%. Por otro lado, no hay un problema de expansión monetaria. El M1', que era el instrumento relevante de la política monetaria hasta hace pocos meses, creció 5% en los últimos 12 meses. Sí hay un problema global y transitorio de precios que se está dando vuelta solo, y la política monetaria de nuestro Banco Central no va a liberar el trigo de Ucrania ni va a hacer que el petróleo fluya. Digo, capaz que se lo creen, pero no me imagino que sea así. Y bueno, y después está lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos 6 meses. Dice el Banco Central y los economistas afines que no hay carry trade. Bueno, entonces, ¿quién está comprando las letras cuyo stock está subiendo? En los últimos 6 meses el stock de letras subió un 23%. ¿Alguien las compró?
llámenle carry trade o llámenle lo que quieran, pero alguien las compró. En ese mismo tiempo, el dólar en Uruguay se atrasó 4 pesos respecto a una canasta de monedas. 4 pesos. Bajó 5% acá, subió 5% en el promedio de esa canasta. Y yendo al tema del principio, bueno, el tipo de cambio real observado con los datos de este mes, con lo que está pasando esta semana, va a haber caído un 20% en los primeros 11 meses del año, cayó un 18 hasta octubre, va a caer un 20 a noviembre. Es un disparate, es un daño autoinfligido, no tiene ningún fundamento en la economía. Y hasta el propio Banco Central, en su último informe de política monetaria, reconoció un desfasaje entre el dólar de tipo de cambio real de fundamentos y el efectivo de entre 10 y 15%. Al principio yo les decía, y con esto termino, que estamos recibiendo un shock externo negativo y que eso va a generar más enfriamiento en la economía, desaceleración importada, y debería conducir a una corrección de precios relativos a un aumento del tipo de cambio real. ¿Cómo se están manejando las cosas? Eso no va a ocurrir. Se está siendo procíclico, se va a enfriar todavía más la economía con esta combinación de políticas que tenemos, especialmente por la política monetaria, y se va a dificultar la corrección de los precios relativos, siendo cada vez más costoso relativamente a otros países con los que competimos acá y afuera, agregar valor en Uruguay. A mí me sorprende enormemente que esto no lo vean en el Poder Ejecutivo, porque ni electoralmente le sirve. Tenemos presente al ministro Posadas, él acuñó una frase famosa en su momento: calzarán los tiempos económicos con los tiempos políticos, quédate tranquilo, Cookie, que vamos a lograrlo, y lo logramos, pero yo temo que ahora no calcen. Muchas gracias.